¿Qué tal? Muy buenas noches, esto es Club Deportivo en Radio Televisión Ceuta. La agrupación deportiva Ceuta no se rinde, sigue imparable. El equipo de José Juan Romero también ganó en Pasarón al Pontevedra, un rival directo, y la gran noticia es que ya no es colista del grupo primero de Primera Federación. Se ha colocado antepenúltimo en la tabla el equipo Caballa después de un montón de jornadas que ha estado ostentando ese farolillo rojo que tampoco nos gustaba a todos, pero es la realidad de un Ceuta que lograba su cuarta victoria consecutiva, que lleva 7 partidos seguidos sin perder, 6 de esta segunda vuelta en los que ha sumado 16 de 18 puntos posibles. Es el mejor equipo de la segunda vuelta, números de playoff para un Ceuta que empieza a ver la luz al final del túnel, que ya está más cerca de la permanencia, a 5 puntos. No fue una jornada redonda porque no fallaron los de abajo, al menos todos los que están en esa zona baja de la tabla de clasificación, especialmente el San Fernando, que iba perdiendo su partido ante el Castilla por 0-2 y que terminó remontando 3-2, con lo cual el Ceuta se ha quedado a 5 de la permanencia, que se podía haber quedado a solo 3 del equipo isleño. Pero es que los demás, como siempre decimos aquí en Club Deportivo, también juegan. Igual que el Ceutí, que conseguía fuera de casa una segunda victoria consecutiva que no solo le mantiene en los puestos de playoff de ascenso a primera, sino que ha escalado una posición. Está cuarto, aunque empatado con el Oparrulo, que va a ser precisamente su próximo rival. Un gran partido, un partidazo el que nos espera el sábado aquí en el pabellón Guillermo Molina. Arranca nuestro Club Deportivo, como siempre con los titulares. Bienvenidos. El Ceuta sigue lanzado en la segunda vuelta. El equipo blanco se impone en Pontevedra por 1-3 y después de muchas jornadas abandona el farolillo rojo de la clasificación para cedérselo al conjunto gallego. Los de José Juan Romero, que llevan 7 jornadas sin perder y 4 victorias consecutivas, se sitúan a 5 puntos de la permanencia. El Ceutí consigue el Leganés su segunda victoria seguida a domicilio al vencer por 3-6, con lo que se mantiene una semana más en los puestos de playoff de ascenso a Primera División y escala a la cuarta plaza. Los unionistas tienen un mal inicio de partido, pero consiguen remontar la doble ventaja de los locales para terminar haciéndose con el triunfo. El filial del Ceuta empata sin goles con el Córdoba B, con lo que sigue invicto desde que Mohamed llegara al banquillo en sustitución de Miguel Ángel Berlanga. Los blancos suman ante el segundo clasificado y siguen fuera de los puestos de descenso. Y ahí tienen ya el marcador completo de la jornada para nuestros distintos representantes en categoría nacional. Después de 2 fines de semana marcados por el temporal en el Estrecho, por fin pudieron jugar todos nuestros equipos. Empezamos por el fútbol de Primera Federación, esa 24ª jornada ya en el grupo primero de esta categoría, y con ese resultado: Pontevedra 1, Agrupación Deportiva Ceuta 3, con 3 goles de Rodrigol, de Rodri Ríos, el estilete ahí en el ataque del equipo Caballa. 12 goles ha marcado ya el delantero soriano del Ceuta, uno de sus refuerzos. Y qué refuerzo este Rodri Ríos, que le está dando un magnífico resultado al equipo ceutí. En la Tercera Federación, el filial del Ceuta, que sigue sin perder con Mohamed, jornada ya 23ª en esta categoría. Ceuta B 0, Córdoba B 0. En la División de Honor Juvenil, Vázquez Cultural de Marbella 2, Polillas 0. Lo sigue teniendo muy difícil el equipo ceutí para salvarse del descenso, después de perder además este partido ante un rival directo. También caía ante un equipo de la zona baja en la Liga Nacional Juvenil, el Ucice, ante el Atlético Antoniano por 2-0. También muy difícil para los de Yassin quedarse en esa Liga Nacional. En la segunda de fútbol sala, ese reseñado Leganés 3, Unión África Ceutí 6, que mete cuarto al equipo de Tomás de Dios en la tabla. Vamos ya con la segunda B de fútbol sala, con el Ceutí B 3, Bujalance 5. En la División de Honor Juvenil de fútbol sala, Deportivo Ceutí 7, Peña Barcelonista 5. Decía yo que habían jugado todos, pero en realidad en este caso el Porto Atlético no pudo hacerlo, pero no por temporal de Levante en el Estrecho, sino por un temporal en Melilla que le impidió viajar a jugar contra la Peña Real Madrid. Estaban ya incluso el sábado en el aeropuerto de Málaga para volar, pero quedó cancelado ese vuelo, y el Porto Atlético, que tiene por tanto otro partido más aplazado. Ya en la segunda división femenina de fútbol sala, el Ejido 2 con GCU 4 y Camoens 7, Córdoba, Deportivo Córdoba 0. Y en waterpolo, división de honor masculina,
Cataluña 12, Caballa 7. Nueva derrota para nuestro representante en la máxima categoría del waterpolo nacional en esa división de honor masculina. Vamos a entrar ya en materia, vamos a desglosar toda esa información que les hemos ofrecido en titulares y en ese tablero de resultados. Empezamos como siempre con el Ceuta y con ese gran partido jugado ayer por los blancos, sobre todo la segunda parte en Pasarón, en ese escenario al que regresaba el Ceuta, un equipo de Ceuta 15 años después de aquella eliminatoria tan recordada ante el equipo granate, ante el equipo pontevedrés de ascenso a segunda división, semifinales de aquella temporada 7-8 en la que el Ceuta ganó en Pasarón por 1-2 entonces al Pontevedra, se metió en la final contra el Girona y ahí ya no corrió la misma suerte y fue el equipo catalán el que ascendió a segunda división, un Girona que después ha ascendido a primera, que sigue estando ahora en la máxima categoría del fútbol nacional. Pues el Ceuta necesitaba, con un objetivo bien distinto, en este caso ganar en Pontevedra, y lo hizo el equipo de José Juan Romero, que conseguía la cuarta victoria ya seguida. Cómo ha cambiado la situación de un Ceuta que estaba hace escasamente mes y medio, algo más de mes y medio, a 14 puntos del objetivo de la permanencia, que ha recortado esa desventaja en 9 puntos en estas jornadas de la segunda vuelta, estas 6 jornadas, y que se ha puesto a 5 ya del objetivo. Además, en Pontevedra también se hacía con el golaveraje particular con el equipo gallego, que había ganado aquí en el Muruve por 1-2, un Ceuta que lleva 7 jornadas sin perder, como les decía, 6 de la segunda vuelta también lógicamente sin perder, pero además siendo el mejor equipo de este grupo primero de la primera federación y de toda la categoría, también con esos 16 de 18 puntos, y un Ceuta que se ha puesto a 5 de la permanencia y que nos ha hecho, desde hace ya unas semanas, nos ha hecho recobrar la ilusión absolutamente a todos, incluso a los más escépticos, que ya se apuntan al sí se puede, al que es posible que este Ceuta logre la permanencia en la temporada de su estreno en Primera Federación. Este, evidentemente, es el camino, incluso en partidos en los que ayer, como el de ayer, en la primera parte, no salieron bien las cosas. Llegó a decir que fue lamentable la primera parte de su equipo, el técnico del Ceuta, José Juan Romero. Yo creo que no fue para tanto, pero es verdad que en la segunda estuvo mucho mejor un Ceuta que ya sabe reaccionar, reponerse después de un golpe como el que recibió ayer, porque se adelantó en el marcador el Pontevedra y tuvo que remontar, y luego porque tiene a ciertos jugadores, especialmente Alberto Reina y Rodri Ríos, que están pletóricos. El delantero reaparecía después de haber sido ausencia en el encuentro anterior, esa goleada por 5-1 ante el Rayo Majadahonda, y reaparecía con hambre de gol, tanto que marcó los 3 goles de su equipo. Son ya 12 los que lleva anotados el delantero soriano, criado en Sevilla, y la verdad es que sus goles están contribuyendo de manera extraordinaria a que este Ceuta haya sacado la cabeza, haya salido ahí del abismo o más allá del abismo, como decía ayer también José Juan Romero, y eso que todavía no hay nada conseguido y que sigue estando muy difícil. Seamos realistas, sigue estando la cosa muy difícil porque los demás también juegan, los demás equipos que están en la zona baja de la tabla, algunos fallaron ayer o en la jornada del fin de semana, pero otros no lo hicieron. Hay que subrayar esa remontada especialmente del San Fernando ante el Real Madrid Castilla, que se dejó el liderato en la población gaditana. Pero la situación es distinta. El Ceuta, bueno, para empezar, lo decía al comienzo del programa, ya no es el colista, que eso es un subidón también después de tantas jornadas, verte fuera del último puesto, cedérselo al Pontevedra, y además ha adelantado también al Talavera, es decir, es el antepenúltimo, el equipo ceutí, y sobre todo hay que quedarse con las sensaciones que está transmitiendo de fiabilidad este Ceuta, que puede fallar algún día, que puede tropezar, pero que, insisto, ha devuelto la ilusión a todos sus aficionados de que ciertamente es posible lograr la permanencia. Vamos ya sin más dilación a ver lo que sucedía ayer en Pasarón, a revivir los momentos más destacados de ese partido, y dentro de un rato estarán también con nosotros aquí en una tertulia dedicada al equipo ceutí un par de buenos aficionados, porque tenemos al equipo regresando a nuestra ciudad, con lo cual hoy no podremos tener en el plató de Club Deportivo a ningún protagonista sobre el terreno de juego ayer en Pasarón en el bando Caballa. Nos quedamos de momento con los 4 goles, 3 de ellos del Ceuta ayer en ese partido ante el Pontevedra.
La agrupación deportiva Ceuta sigue lanzada en la segunda vuelta. El equipo blanco, que vistió de amarillo en Pasarón, se impuso al Pontevedra por 1-3 y después de muchas jornadas abandona el farolillo rojo de la clasificación del grupo primero de Primera Federación para cedérselo al conjunto gallego. El partido empezó con susto, un gol del Pontevedra anulado por fuera de juego. La primera ocasión clara la tuvo el Ceuta. Una gran jugada de Rodri terminaba con el centro de Alain al área y Cacharrón salvaba el doble remate del ariete soriano. El Ceuta sufría por su banda derecha, pero fue por la izquierda y a balón parado por donde vino el 1-0. Martín Diz cobraba un córner y Luis Martínez, anticipándose a Danese, anotaba el 1-0 en el minuto 38. Pero el Ceuta reaccionó en el minuto 44. Reina iniciaba una gran jugada, asistía a Adri Cuevas y este se la daba a Rodri para que marcase a placer el empate a 1, resultado con el que se llegaba al descanso. A poco de reanudarse el juego, Luis Mirredondo tuvo dos claras ocasiones para adelantar al Ceuta, pero los de José Juan Romero se iban a poner en ventaja de penalti, cometido por Víctor Casais sobre Alex Macías. La pena máxima la transformaba Rodri, pese a que Cacharrón le adivinaba la intención. Era el 1-2 en el minuto 69. El equipo de Toni Otero intentaba sobreponerse y el Ceuta sufría ante el empuje pontevedrés, pero la sentencia llegaba en el minuto 90 tras un balón luchado por Pablo. Su pase a Rodri lo convertía el ariete del Ceuta en el 1-3 para rubricar su particular hat-trick. Duodécimo tanto para el killer del Ceuta, que ha marcado 9 en Liga y 3 en Copa desde que llegó al equipo Caballa en noviembre. Un gol que además le sirve al equipo ceutí para superar al Pontevedra en el golaveraje particular, ya que los gallegos ganaron en el Muruve por 1-2. Todavía pudo hacer el Ceuta el cuarto en la última jugada del partido, pero Luismi remató fuera junto al palo. El conjunto ceutí sigue agarrándose a sus opciones de permanencia y tras 7 jornadas sin perder y 4 victorias seguidas, parece que no hay quien lo detenga. Acabó con bronca a sus jugadores y a su técnico, el que era el director deportivo del equipo, Toni Otero, por parte de los aficionados. Ese encuentro en Pasarón. Está muy quemada la afición pontevedresa porque su equipo ha ido claramente a menos, un equipo igual que el Ceuta recién ascendido a esta primera federación, muchos de los espectadores desfilando en el momento que el Ceuta ya consiguió el tercer tanto del partido. Vamos con las declaraciones del técnico del Ceuta, que a pesar del 1-3, a pesar de la cuarta victoria seguida y de la 7ª jornada sin perder, no estaba nada contento, sobre todo con el primer tiempo que había ofrecido su equipo, que llegó a decir, lo van a ver, que había sido lamentable. Porque la verdad que hemos hecho un primer tiempo lamentable, con falta de actitud con C, con P, con todas las que le pongamos. Si no hubiéramos estado en dinámica positiva como estamos actualmente, probablemente al descanso nos hubiéramos ido con un resultado casi sentenciado. Bueno, tuvimos la fortuna de irnos en empate, como he dicho, injusto, porque merecía
el Pontevedra bastante más en el primer tiempo, pero sí es verdad que, bueno, a raíz del gol de ellos, quizás ya, bueno, con las variaciones y sobre todo en el descanso vimos dónde estaba el problema y bueno, había que cambiar todo si queríamos ser ese equipo que estamos siendo últimamente, ¿no? Si no sabíamos que de aquí no íbamos a sacar nada, ¿no? Y bueno, sí es verdad que en el segundo tiempo hemos tenido ocasiones muy claras para incluso haberlo hecho mayor el resultado, ¿verdad? Que bueno, que ellos en alguna llegada con centro y tal, lógicamente, tienen capacidad ahí para hacer daño, pero bueno, un segundo tiempo donde hemos logrado cambiar la línea que llevaba el partido y bueno, bajo mi punto de vista ni el Pontevedra merecía tanto castigo ni nosotros hemos hecho tanto para ganar 1-3 aquí en Pasaron. No me atrevería a hablar de nadie herido porque si no estamos nosotros enterrados, que estábamos hace un mes y medio en el abismo, no, más allá del abismo, ¿no? Yo creo que todavía va a haber mucho juego, que incluso va a haber equipos que están en los 30 y algo de puntos que van a sufrir también. Y bueno, tiene capacidad, tiene estadio, afición para bueno, estar en la pelea. Al final estamos todos muy pegados, ¿no? Independientemente de las cosas que pueda hacer bien en conjunto, necesita nivel. Y nosotros hicimos una primera vuelta con un nivel futbolístico muy alto, pero nos faltaban detalles, evidentemente. Y esos detalles pues ahora los tenemos, ¿no? Y uno de ellos, Rodri. Es un auténtico lujo, y lo digo con lujo en mayúscula, la afición que tenemos, ¿no? Y venir hoy aquí, como han venido algunos locos, hay que estar muy mal de la cabeza. Como aquí estamos mucho, porque es verdad que estamos mucho mal de la cabeza. Muy agradecido de nuevo a la afición caballa José Juan Romero, y es que hubo ahí un grupo de ceutíes, se ha visto en el resumen del partido y se vio también durante la retransmisión, que se ubicaron ahí en la grada de Pasarón, y es curioso el caso de uno de ellos que se había ido en moto desde Algeciras, o sea, desde Ceuta, había cruzado en barco y luego desde Algeciras hasta Pontevedra había hecho el viaje en moto para ver el partido de su equipo. Mereció la pena porque el Ceuta ganó, se trajo los 3 puntos y además dejó allí el farolillo rojo, el último puesto de la tabla de clasificación. Era la otra cara de la moneda, el técnico del conjunto pontevedrés, ya les decía, Toni Otero, que era director deportivo hasta que fue destituido Antonio Fernández, el anterior técnico del equipo gallego. Esto era lo que decía la conclusión del choque. Es una derrota dura, creo que el equipo ha hecho una primera parte muy buena. En la llegada que tienen, bueno, nos empatan un partido que podíamos haber ido tranquilamente ganando por más goles, y la segunda parte el equipo ha querido, pero a la contra pues lógicamente nos han machacado. Y bueno, es un día duro, es un día difícil para el equipo, para mí, pero no queda otra que levantar la cabeza y seguir adelante. Aunque ahora podamos lamentarnos y podamos justificarnos, la realidad es el resultado y bueno, hay que quedarse con lo positivo, que el equipo ha generado muchísimas ocasiones de gol, por desgracia no las ha ejecutado, y a la contra pues nos han hecho daño. Hemos intentado presionar muy arriba, el equipo ha corrido mucho y ya los últimos 10-15 minutos pues el equipo estaba ya bastante tocado. He tenido que cambiar a Martín, que estaba jugando muy bien, por un problema de un gemelo. Al final, bueno, pues lo de siempre, ¿no? Vas cambiando efectivos por situaciones de juego y de cansancio físico porque vienen mermados, ¿no? Eso era lo que decía Toni Otero, el técnico del Pontevedra, después de esa dolorosa derrota para el equipo gallego, que es el nuevo colista de la clasificación después de esa victoria del Ceuta en su campo, en Pasarón. Una jornada para el recuerdo, como lo fue aquella de hace 15 años que estábamos comentando, de ese playoff de ascenso a segunda, en el que el Ceuta había vencido por 1-2, también en Pasarón, entonces para conseguir el pase a esa final ante el Girona. Vamos a hablar de
Este gran triunfo, nuevo triunfo del Ceuta con dos buenos aficionados del equipo ceutí que nos acompañan esta noche aquí en el plató de Club Deportivo. Está con nosotros Aurelio Mata. Aurelio, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y Abel Almagro. Abel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, felices y contentos, ¿no? El Ceuta, sorprendentemente, porque yo creo que esto nadie se lo esperaba, se ha puesto a 5 de la permanencia y, sobre todo, después de esta jornada, ha dejado el último puesto, Aurelio. Efectivamente, el Pontevedra parece ser que es un equipo que se nos da bien. Yo estuve aquel junio de 2008, creo que fue, 8, ¿no? 8, sí. Y cuando marcó el gol Fran Amado, resulta que un chaval se me vino a la zona donde estábamos los de Ceuta para abrazarnos y el campo empezó a decir Ceuta, Ceuta. Y nosotros respondimos Pontevedra, Pontevedra. Fue un partido bastante bonito y tengo muchos recuerdos de Pontevedra, la verdad. Qué partidazo hizo el Ceuta allí en Pontevedra, Sí, como después del 1-1 aquí en el partido de ida de aquella eliminatoria, eran entonces semifinales y final, el Ceuta tenía que ganar y ganó con 2 golazos de Javi Navarro y sobre todo de un Fran Amado que estaba en estado de gracia por entonces. De volea. Después de la hepatitis. De volea. El partidazo que hizo Álvaro Sejudo y el chaval este que se fue después al Levante, que no me acuerdo, el centrocampista. ¿De Lerma? De Lerma, Lerma, bueno, de de Lerma. Lerma había venido del Levante. Y se fue después otra vez, me parece. Después se fue del Ceuta, pero no al Levante. No, Él había venido aquí del de Levante. Lerma sí. hizo un partidazo Todavía también. estaba por el Marbella jugando hace poco de Lerma. ¿eh? Tenemos a Sandro, que está aquí todavía, también estaba. Y en el equipo contrario estaba Charles, que se acordará del Ceuta toda su vida. Bueno, Charles, que todavía está jugando en el Charles, Pontevedra, el efectivamente. veteranísimo Charles, que Se después acordará. de su paso por varios equipos de primera, como tú dices, se va a acordar después también de la victoria de ayer. Estaba también Sergio Castaño, que luego También. fue segundo de José Juan Romero. Sí. Nico Bonis, el portero, también te acordarás. Y Ormazábal, Y que fichó Ormazábal, también. el Sí. argentino que luego también fichó por el Ceuta. Bueno, Abel, igual que Aurelio, te supongo feliz y contento viendo cómo el equipo ha tenido esta capacidad de reacción. Estaba a 14 puntos hace, bueno, algo más de mes y medio. Sí. ¿Quién podía pensarse, no, que el Ceuta iba a recortar 9, que iba a ser el mejor equipo de la segunda vuelta, el que hasta hace una jornada era colista, que ha sumado 16 de 18? Y bueno, hay bromas ya al respecto sobre que nos va a faltar liga para meternos en playoff. Bueno, los pies en el suelo porque aún no se ha conseguido nada, claro. A ver si nos salvamos primero. Eso. Y es verdad que hace un mes y medio estábamos prácticamente desahuciados, con esos 11 puntos estaba muy mal. Pero bueno, es verdad que también creo que los fichajes, estábamos hablando antes, también la eliminatoria de Copa del Rey, creo que le ha venido muy bien, todo lo contrario que a lo mejor a otros equipos que la Copa del Rey le viene mal, creo que al Ceuta le vino muy bien de moral. Y el partido del Castilla creo que fue el punto de inflexión ahí, ese empate ahí después de ir 2-0 perdiendo. Creo que el equipo fue hacia arriba y es verdad que, bueno, que ha creído en todo momento y la afición que estamos todos con el equipo, que es verdad que aun con todas las derrotas seguimos asistiendo allí al campo constantemente. A mí eso también me ha sorprendido. El Ceuta, yo era de los que pensaban que la Copa del Rey en su situación quizá era lo peor para el Ceuta, tener que enfrentarse a un equipo de primera como el Elche, pero ya fue un subidón de moral tremendo eliminar a un Primera División, aunque sea el colista de la máxima categoría, y luego contra el Barça también se generó ahí ese ambiente que se genera pues en torno a un partido de esas características, que ya lo hemos vivido por suerte aquí varias veces, y sobre todo también yo creo que terminó de enganchar a Aurelio a la afición, porque eso también sorprende, cómo la gente ha estado con el equipo esta temporada, cuando la cosa estaba fatal, que cualquier otra afición, ya lo hemos comentado, le hubiese dado la vuelta, o sea, le hubiese dado la espalda al equipo y se hubiesen escuchado más que ánimos, pues gritos de reprobación incluso hacia los responsables del club, pero ha sido todo lo contrario. Había ganas, evidentemente, de que el Ceuta estuviese en esta categoría, en una categoría tan atractiva como esta Primera Federación. Está claro, tengo la garganta, está claro que el Ceuta ha hecho una autocrítica, y de la planificación primaria que se hizo, el equipo ha cambiado, como ha dicho Abel, ha traído unos futbolistas ya del nivel de la categoría. Estamos hablando de un Rodri, que va a ser quizás el máximo goleador del grupo. Estamos hablando de un Selassie, que el chaval, aunque ayer no estuvo muy fino, pero está dando al centro del campo un potencial defensivo tremendo. Y estamos hablando de que Reina ya ha cogido su punto y Reina ya es el mejor centrocampista del grupo, vamos, lo dice la federación también, lo está poniendo en las alineaciones de la jornada. Yo creo que el Ceuta ha cambiado muchísimo, la afición está muy enganchada con el equipo, la verdad. Y hemos mejorado en todos los aspectos, ¿eh? El equipo tiene un balance defensivo tremendo, presiona, se vio ayer cómo presionaba en la segunda parte, que decían que estaba muerto el equipo hace una jornada, el equipo está físicamente bastante bien. Y yo creo, no es decir ninguna tontería, es decir de que vamos a quedar entre el 10 y el 12, Javier,
Porque, así de optimista eres, Aurelio, que estamos todavía a 5 de la permanencia. Como me gusta tanto las matemáticas, todos los domingos haciendo números. Y hablamos el otro día aquí que con 44, 45 se salvaba. Por la temporada anterior en Primera Federación, en un grupo fueron 45, en otro 48 para salvarse. Pues el Ceuta, ganando los 7 partidos de casa, nos ponemos ya... Ya tendría 45. Efectivamente. Yo creo que el Ceuta va a quedar entre el 10 y el 12. Tengo mucha fe. ¿Eres tan optimista tú, Abel, o qué? Yo más comedido. que ganen los 7 partidos y nos salvemos, pero bueno... Es dificilísimo también ganar 7 partidos que quedan en casa. No, y que lleva 4 victorias consecutivas y sigue siendo muy difícil. Pero es verdad que la progresión que lleva el equipo es ascendente y otros equipos no la llevan. Entonces, bueno, invita al optimismo con el equipo. De todas formas, yo suelo decirlo aquí, los demás también juegan y se ha demostrado en esta jornada. Podíamos mirar el calendario de la jornada antes de empezar los partidos y haciendo unos y otros sus cuentas. Si el Ceuta gana en Pontevedra, es probable que se ponga hasta 3 de la permanencia. La verdad es que había enfrentamientos como ese San Fernando-Castilla para pensar en que eso pudiera ser posible. Pero fíjate, ganó el San Fernando y cómo ganó, remontando un 0-2 en los últimos minutos. Y ganó 3-2 igual, y el Algeciras igual, gana también y sale... Iba empatado también ese partido también con el Fuenlabrada, también creo que iba a empate el Rayo Majadahonda. Y ganó. Y ganó, o sea 2-1 también. Que los demás también juegan y ganan algunas semanas, ¿no? Sí, sí. No nos vinieron bien, la verdad, los resultados de ayer. Pero yo creo que el Ceuta se tiene que olvidar un poco de eso. Si sigue ganando, todos no van a seguir ese ritmo. El problema es que el Ceuta también va a fallar, se supone, en algún momento, ¿no? Abel ha sido futbolista y él sabe que la progresión que tiene el Ceuta es ascendente ahora mismo y que ya es un pensamiento positivo, lo dijo José Juan. Antes, la primera parte de la temporada no salía todo mal y ahora están entrando los goles. O sea, ahora mismo el Ceuta creo que lleva 16 goles, ¿no?, a favor y 7 en contra. Sí, ha arreglado también la diferencia. Está en un coeficiente 2-1, o sea, sí. que estamos marcando 2 goles con el gol en contra. Es que es el mejor equipo de la segunda vuelta, que esto parecía impensable, que el Ceuta, que había sido y con diferencia el peor de la primera vuelta, sea ahora el líder de la clasificación en la segunda vuelta, con números de playoff. Eso no lo esperábamos ningún aficionado, ¿eh? Y de los dos grupos, el mejor de los dos grupos. Por eso digo de que ahora, como es ascendente todo, ahora todo sale bien, lo dijo José Juan, y yo creo que yo tengo fe en que vamos a quedar desde el día 12. La importancia, Abel, de las dinámicas en esto del fútbol, que parece una frase hecha, pero no lo es, ¿eh? No, está claro que cuando el equipo empieza esa racha positiva y empiezan a salir las cosas, pues al final todo va de cara, y lo hemos visto en estos últimos partidos, y es que es muy importante la confianza de los jugadores. Se cree en el cuerpo técnico, se cree en el equipo, creen en la afición, creen que va a salir bien y está saliendo bien. Es muy importante ese pensamiento. Los refuerzos, hemos hablado también de los refuerzos. Al final, hombre, han sido 9 jugadores, contando el último fichaje de Mauro Cerqueira, este jugador portugués, lateral izquierdo, que va a ocupar la ficha que va a dejar vacante, o ha dejado ya vacante Elías Pérez lesionado. Por lo tanto son 9 incorporaciones, es más de un tercio de la plantilla, pero luego también hay que tener suerte con lo que se ficha. Yo creo que el Ceuta, igual que no estuvo acertado al principio de temporada, ha sabido corregir y ha tenido quizá también esa pizca de fortuna que hay que tener a la hora de fichar y que te salgan bien pues casi todos los fichajes, ¿no? Ayer no me gustó la dupla Alain-Barreda, no me gustó, sinceramente. Menos mal que corrigió rápidamente con el gol en el minuto 38, creo que fue el gol del Pontevedra. José Juan corrigió rápidamente y se dio cuenta que Barreda no podía con el extremo y puso a Alain de lateral derecho y Luismi. Yo creo que los fichajes, no sé, no tengo noticias de Cerqueira porque la página del club no se ha dado. No lo han hecho oficial, pero vamos, confirmado por el club, ya te digo yo que sí está el fichaje. Hombre, yo creo que este hombre con Alex Masía pueden hacer ahí una competencia importante, pero vamos, de todas formas el equipo se ha reforzado. Bien, hay que decirlo de que hay que felicitar en este caso, igual que hemos criticado al principio de temporada muchos aficionados en la grada de que se había fichado a algunos jugadores que eran del nivel. Ahora sí, ahora se tiene que decir que los 9 fichajes, por lo menos 8 estos, están dando el callo. Hay algún jugador como Alberto Gil al que todavía no hemos visto demasiado, pero la verdad, Abel, es que los fichajes están respondiendo. ¿De qué manera? Sobre todo Rodri, ¿no?, que venía pues con ciertas dudas. Cuando estuvo aquí se lo comentábamos, un jugador que venía sin equipo, que se había quedado sin equipo, quizá esperando una oferta que no llegó, pensándoselo más de la cuenta, y que podía pensar más de un aficionado que venía ya de vuelta al Ceuta, pero de eso en absoluto. No, probablemente sea el fichaje que más rendimiento está dando por el tema de los goles, que al final es
en el fútbol los goles es lo que vale más dinero. Pero es verdad que sí que vino con esa vitola de qué pasará un futbolista que viene de primera división, que ha estado muchos años y tal, y es verdad que ha dado buen rendimiento. Yo pienso que los futbolistas que había antes tampoco eran malos, pero es verdad que no han cuajado, y sí que se ha dado en la tecla en estos fichajes que están cuajando, que están con el equipo, se han conjuntado muy bien y están dando muy buen nivel. Incluso otro jugador libre, como tú decías, Selassie, también un futbolista absolutamente desconocido, por lo menos en nuestro país, y que también ha sido una grata sorpresa. Me recuerda al jugador que se fue de aquí a los Osasuna. Raúl Loe. Raúl Loe, efectivamente, un trotacamino, y la verdad es que sí, ha sido un gran fichaje. Bueno, decía ayer, lo hemos visto hace un rato, José Juan Romero, que le había parecido el primer tiempo lamentable. A mí, francamente, no me pareció tan malo. No sé, quizá también sea un mensaje que quiere mandar el técnico a sus jugadores, ¿no? En el sentido de que no os creáis que ya tenéis nada hecho porque no está hecho, y no le gustó, evidentemente, lo que habían hablado, lo que habían preparado del partido. Pero me sonó especialmente fuerte que dijese eso José Juan. Ayer jugó el Ceuta con un 4-2, o sea, un 4-2 con dos pivotes defensivos y ofensivos, Selassie y Alberto Reina, y después con un rombo, que eran los tres media punta, Adri Cueva por el centro, Ñito por la izquierda y Luismi después por la derecha, digamos. Y arriba, yo creo que ayer igual el esquema después lo cambió, evidentemente se dio cuenta de que tenía que meter a Luismi y cambiar y meter a Lain a la derecha, pero tuvieron muchas oportunidades ellos, hay que decirlo. Ayer estuvo el portero bien, hay un mano a mano casi que salvó Tomás. 15 minutos. Pero recuerda también en la primera parte una que tiene Rodri, una doble clamorosa, que le saca el portero con parada de balonmano. Ellos tuvieron más. Y después lo que no me gustó fue el bombeo y bueno, el gol del Pontevedra fue un fallo de marcaje defensivo tremendo, ¿no? Sí, se anticipa ahí también muy bien el jugador del Pontevedra. La clave también pudo estar en la reacción rápida del Ceuta, el que marque no rápido, y sobre todo la capacidad de reacción que sí tiene ahora el equipo, que antes se encajaba un gol y se desplomaba, se venía todo abajo. Sí, es verdad que a José Juan le gusta mucho tener la pelota, le gusta la posesión, le gusta llevar la iniciativa, entonces la primera parte es verdad que no la tuvo, entonces probablemente ese sea el motivo en los que él dice que sea esa primera parte lamentable, creo que fueron las palabras que dijo, pero bueno. Es verdad que jugando fuera de casa tampoco podemos dominar todos los partidos. Claro. Y la segunda sí que es verdad que el Ceuta llevó la manija y tuvo muchas más ocasiones. O sea que yo creo que fue justo vencedor, a lo mejor un poquito ese amplio el resultado, pero que creo que hizo más mérito en el global para llevarse el partido. Hemos visto también, como decía Toni Otero, el nuevo entrenador del Pontevedra, el que era director deportivo hasta la destitución de Antonio Fernández, que el Ceuta los había machacado a la contra. La verdad es que estuvo ahí letal el equipo ceutí y pudo marcar alguno más. Incluso al comienzo de la segunda parte tiene también dos oportunidades claras Luismi, que tiene una también para haber hecho el cuarto al final del partido. Hablando con mi hijo ayer durante el partido, me lo decía, dice, papá, en el segundo tiempo vamos al ataque. Efectivamente, el Ceuta ha encontrado un poder atacante importante, que es el contragolpe. El contragolpe del Ceuta, el pase de Reina, es un pase de un jugador de primera categoría, vamos. Yo creo que sí, que el equipo ha encontrado ya el sitio en la categoría y estamos contentos, la verdad. Y luego también tiene ese fondo de armario que antes sí. También había jugadores lesionados, por ejemplo, Aysar se pasó en blanco la primera vuelta prácticamente, que también se puede considerar casi un refuerzo en esta segunda vuelta. Hay un fondo de armario que permite al técnico mirar al banquillo y tener alternativas ahí. Por ejemplo, ayer ni llegó a utilizar a Misian, que también es otro jugador de ataque que ha llegado, ¿no? Sí, es verdad que también volvemos a lo mismo. Hemos mirado a la base y Macías, Jota y Breñé, Iván, el tiempo que han estado, pues le dieron otro aire al equipo, porque también hay que ver la realidad y ver que ellos también han sido parte importante en esta remontada. Y es verdad que no, ahora llegas al banquillo y igual que en las derrotas le costaba ver quién cambiaba y a quién ponía y quién mejoraba, ahora sí que es verdad que tiene muchas más alternativas a la hora de hacer los cambios y de seguir sacando partido. De todas formas, bendito problema, ¿no?, para un entrenador tener alternativas como las que tiene ahora el Ceuta en su banquillo, y en esta nueva forma de fútbol que tenemos ahora con 5 sustituciones que te dan evidentemente más juego.
Bueno, de momento todo marcha viento en popa en esta segunda vuelta, pero se empieza a endurecer ahora el calendario, ¿eh? Después de esta racha de partidos en las que el Ceuta no podía fallar en Algeciras, sobre todo no perder, no perdió, ganó, no perder en Pontevedra, no perdió, ganó. Se mide ahora al Linares, luego Córdoba. Hay que ir a Córdoba. Y si no me equivoco viene el San Fernando, que Alcorcón, es un duelo directo ya. Alcorcón después fuera, o sea que viene el Tourmalet. La salvación, el Tourmalet sobre todo fuera. La salvación pasa, lo hemos estado comentando, por los partidos de casa, que son casi todos contra rivales directos. ¿Cómo lo veis? Sobre todo también esas salidas, porque, no sé, yo veo ya al Ceuta capaz de puntuar en cualquier escenario. Efectivamente, el Ceuta ha encontrado ya su sitio en la categoría. ¿No? Yo creo que hay que sacar los 7 partidos, como hemos dicho antes, y arañar algunos empatitos fuera. El Córdoba no está en un buen momento, hay que decirlo, el Alcorcón sí, pero el Córdoba no, lo tenemos dentro de 2 semanas. Y a Linares, pues bueno, es un equipo que viene a tener casi los mismos goles a favor y en contra, bueno, en contra no, pero a favor que el Ceuta. Casi que se la juega aquí en Linares, sí. El descolgarse o no del tren del playoff. Y después no olvidemos que hay unos encuentros entre los equipos que están abajo también. El Algeciras va a jugar 2 partidos seguidos ahora fuera, eso es importante. Ayer la mala suerte es de que también, entre comillas, de que el San Fernando ganara, el Majadahonda, el Linense, o sea que estaríamos ahora mismo a 4 o 3 puntos de la salvación, ¿eh? Y bueno, pero yo creo que el equipo está en una dinámica positiva y va a ir para arriba. Es que todo es positivo, que todo es positivo. El Badajoz se fue y otra vez se ha metido en problemas. Es ahora la referencia en cuanto a la permanencia, el equipo pacense, que tiene que venir también al Murube. Es que me lo dicen amigos de fuera, dice, ¿tú has visto el Ceuta en 3 partidos a de goles que ha metido? Lleva 12 goles en 3 partidos, o sea que estamos hablando de 5 goles el otro día, 3 ayer. El Ceuta ahora mismo es un equipo goleador. En el debe, Abel, que nos marcan casi siempre, ¿eh? Ayer también. Bueno, si marcamos más, si somos capaces de, como hasta ahora, de hacer goles. Da igual, pero es verdad que siempre, el otro día, la semana pasada también, que teníamos ahí con 5-0 que estaba el equipo tal, y al final, pues, recibió un gol. Pero bueno, intentar seguir mejorando, pero creo que el equipo defensivamente también ha mejorado mucho en cuanto a la consistencia, que aunque recibe goles, no es tan vulnerable como en las primeras jornadas. Por cierto, que ayer jugó el portero del Ceuta, lo verían o se percatarían de ello los que vieron el partido, con la equipación del Pontevedra. ¿Hubo algún problema con los colores de la equipación del Ceuta? Que decía el árbitro que se confundían los colores que iba a llevar. Tenía, por lo visto, 2 equipaciones, una negra y otra esa rosada que utiliza Mejías, y lo hizo ponerse una que yo creo que al final también se confundía con la equipación del Pontevedra. Toda llena de esparadrapos tapando publicidad, nombre del portero. Sí, yo creo que, creo que la fosforita que lleva siempre, creo que hubiera diferenciado bastante mal. Me sorprendió verlo, cuando yo al principio cuando vi, digo, no parece la equipación, claro, cuando te das cuenta y dices, bueno, yo creo que confundía más ayer incluso que siempre la que suele llevar en casa, o sea que no sé por qué, bueno, los árbitros ahí deciden ellos lo que hacen. De todas formas, me gustó el arbitraje, ¿eh? Yo quiero árbitros como el de ayer, no porque favoreciese al Ceuta, pero me gustó realmente la actuación del colegiado cántabro. Tú que antes hablabas de ambiente en Pasarón, de haber estado allí hace 15 años viendo esa eliminatoria, Aurelio, un meritazo los valientes que se fueron hasta Pontevedra para ver al equipo, uno de ellos en moto, se cruzó España para estar allí en Pontevedra. 1100 kilómetros, sí, efectivamente, lo he leído. La afición ahora mismo se está encontrando con el equipo otra vez, y yo creo que sí, que estamos, la verdad, empujando, tiene que rugir, como dice Luay, el Murube el domingo, y vamos a ir para arriba, vamos a ir para arriba. A ver si se puede abrir ya, ¿no?, antes de que acabe la temporada, cuando lleguen los partidos claves, esa grada de fondo norte que ya estaban empezando a colocar los asientos ahí. Yo creo que van a estar para el domingo todos los asientos. Porque hace falta tener ambiente en los 2 fondos. Es muy frío para un portero estar ahí solo. Sobre todo si te toca atacar en la segunda parte donde no hay público, siempre eso nos ha perjudicado. Es mejor tener aficionados en los 2, ¿no? Eso nos ha perjudicado, ¿eh? Es que hemos tenido muchos problemas, sinceramente, el césped, el campo, hemos tenido muchos problemas. Y bueno, yo creo que, como hemos dicho antes, ahí fuera, casi un milagro. Y es la verdad, porque es que estábamos, como he dicho antes, Abel, estábamos desahuciados.
Llevábamos 4 puntos hace poco, 2 meses, ¿no? 4 puntos, 7 puntos. Sí. Y estamos ahora con A 24. 14 de la permanencia, Aurelio. Estamos a 24. Antes después de empatar con el Castilla, a 14 puntos. Y ahora estamos a 5 de la salvación y otros 5 más nos quedaríamos el octavo. O sea, con 34 puntos está el octavo. Y yo creo que quedamos el octavo. Lo que pasa es que hay que sumar 45 como mínimo. Pero es que no están sumando mucho lo de la tabla media, lo de la parte media de la tabla no están sumando mucho. O sea, se están estancando. Que, por cierto, no quería que se me olvidase que en aquel partido Pontevedra-Ceuta de aquella eliminatoria del playoff de ascenso también tuvo un detalle muy bonito el Pontevedra con Pedro Berruezo, con nuestro jugador, nuestro buen amigo Pedro, que su padre falleció ahí jugando con el Sevilla en ese terreno de juego, y te acordarás que le entregaron una placa a Pedro y que fue aquello también muy emotivo. Fueron 9.000 espectadores que se portaron con Ceuta de maravilla, ¿verdad? Éramos 11, yo me acuerdo que éramos 11, estaban los padres de Álvaro Sejudo detrás nuestra, en 2 filas más atrás. Pusimos en la barandilla nuestra bandera de Ceuta, hubo un señor que le molestaba y tuvimos que amarrarlo varias veces, se lo reprocharon algunos aficionados del Pontevedra, pero cuando empezó todo el público de Pontevedra a cantar Ceuta, Ceuta, la verdad es que hubo un ambientazo, una deportividad por parte de los de Pontevedra impresionante. Bonito campo aquel de Pasarón, ¿eh? Sí, muy bonito, la verdad que sí. Así va a ser del Ceuta dentro de poco. A ti ya te gustaría, ¿no?, que fuese así el Murube en cuanto a gradas, ¿no? Tú que estás siempre ahí reivindicando que esa grada de general pues es muy ridícula con respecto ojalá se al hubiera resto, hecho ¿no? como lo proyectó mi compañero, la de general. Algún día te traeré los planos. Esta mañana he estado en los archivos con José Luis Barceló, mirando los planos, porque a mí me gusta indagar sobre el tema, ya que me voy a jubilar dentro de poco, pero ojalá tengamos un campo como se merece, que es levantando la general y levantando la tribuna. Levantando la tribuna, que se puede hacer. Conocéis el campo del Getafe. El Getafe tiene una tribuna que es en arco. Pues así podría hacer la tribuna de Ceuta, no se resta como los goles, ser en arco, ¿no? Y bueno, pues yo creo que sí, que la categoría lo merece, Javier. Y una tribuna que por debajo podría tener todos los vestuarios, los ambigús, aunque yo soy más partidario de poner los vestuarios en la parte de Badarequena, porque por la altura y demás, y sale muchísimo, hay una capacidad de locales tremenda. Bueno, pues todo se andará, ¿no? Yo creo que sí. Tú no pierdes la esperanza. Yo no. Yo es que el tema de vestuario, como viví la época de cuando mi padre jugaba, es verdad que el aroma ese de las escaleras bajando y... Estaban enfrente entonces, en el fondo sur. Sí, estaban en el fondo sur y aquellos vestuarios que ya al final ahí había pulpos en las paredes, de la humedad que había allí. Pero es verdad que ese... Claro, los que hemos vivido el fútbol y hemos, por desgracia, bueno, por suerte, ¿no? Yo tuve la suerte, mi abuelo vivía allí, ¿no? Y por suerte que yo tenía he bajado mucho allí con mi padre y demás, y ese aroma de los tacos de aluminio sonando en las escaleras, la subida, era especial. En más de una rueda de prensa hemos estado ahí, en ese gol antiguo, que había que meterse ahí hasta en las profundidades de aquel vestuario para llegar a la salita de prensa que había allí en el fondo. Mucho ha llovido y a ti te trae buenos recuerdos ese campo, que en realidad luego lo que se hizo fue una reconstrucción del antiguo. Es que yo creo que tenía más posibilidades, sin duda, lo que era el terreno del estadio para haber hecho las gradas al menos de otra forma. Hombre, se ganó mucho en el terreno de juego, porque a ver, lo sabe, el terreno de juego es de los más grandes de España ahora mismo, 105 por 68, y llegó a tener 70, se quitó 1 metro a cada lado. Yo creo que se puede hacer un buenísimo estadio sin tocar los goles, porque los goles son del año 98, la construcción es de 22, 23 años, esas tribunas, esas estructuras también. O sea que tocando nada más la general, que digamos que haciéndose como se proyectó por el arquitecto Jaime Antón, que en paz descanse, poniendo la tribuna con 6 bancadas en vez de 3, que no es tan costoso, no estamos hablando de la tribuna que yo decía el otro día, era para sujetar simplemente el muro, que se está cayendo ese muro, y levantando un anfiteatro en la tribuna, yo creo que queda un campo de 9.000 espectadores como tiene la Algeciras aproximadamente. Ahora mismo tenemos 6.000, 6.500. Pues como te decía, todo se andará, o eso es lo que al menos tú tienes esa ilusión. Vamos con los resultados de la jornada para seguir comentando con nuestros invitados cómo está la cosa en la Primera Federación, antes de seguir con más temas, que dentro de un rato va a estar con nosotros aquí Everton Ferreira, el jugador de la Unión África Ceutí de Fútbol Sala, que ganaba también su partido, en este caso en el campo, en la pista del Leganés. Vamos ya con esos marcadores de la Primera Federación en su grupo primero. Ahí los tienen: San Sebastián de los Reyes 0, Balompédica Linense 2, Deportivo de La Coruña 5, Badajoz 0, la goleada de la jornada que le ha quitado el récord al Ceuta. Había habido un 1-5 también del Castilla esta temporada, pero no un 5-0.
Después del 5-1 del Ceuta contra el Rayo Majadahonda ha llegado este 5-0 del Deportivo ante el Badajoz. No se suelen ver estas goleadas en la categoría. San Fernando 3, Real Madrid Castilla 2, la gran sorpresa y sobre todo por cómo iba el partido, 0-2 para los de Raúl González. Alcorcón 2, Unionistas 0, Pontevedra 1, Ceuta 3, Linares 1, Racing de Ferrol 1, Córdoba 2, Cultural Leonesa 0, Mérida 0, Celta B 3, Rayo Majadahonda 2, Talavera de la Reina 1 y Algeciras 2, Fuenlabrada 1. El Linares, próximo rival del Ceuta, que empataba en casa con un rival directo como el Racing de Ferrol. El Alcorcón, de nuevo líder, le ha quitado el primer puesto al Real Madrid Castilla, tiene 50 puntos. Este equipo sería el que ascendería directamente a segunda. Jugarían playoff de ascenso Deportivo de La Coruña, Real Madrid Castilla, 49 y 48 respectivamente. El Córdoba, que resiste ahí en plazas de playoff con 44, y el Racing Club de Ferrol con 43. Está un punto fuera el Celta B y el Linares con 39 séptimo. Por eso decía yo de la importancia del partido para ellos en el Murube. Se pueden descolgar ya peligrosamente de esa quinta posición. Y nos vamos a la segunda mitad de la tabla para encontrar al Ceuta por fin fuera del farolillo rojo. Qué alegría nos da ver al equipo ahí ya antepenúltimo. Esto tiene evidentemente otra pinta. Con 24 está el Ceuta. La permanencia la marca el Badajoz, ahora que tiene 29. Unionistas de Salamanca, el primero que bajaría con 27, Fuenlabrada con 26, el Ceuta, como hemos dicho, con 24, el Talavera de la Reina con 23 y el Pontevedra, que es el nuevo colista, con 22 puntos. Bueno, pues Aurelio, Abel, llega ese partido contra el Linares, como estamos diciendo, luego hay que ir a Córdoba, ya se está organizando alguna excursión para que haya afición ceutí en un escenario donde va a haber un montón de cordobesistas en las gradas, porque es uno de los clubes que tiene una importante masa social en la categoría, igual que el Deportivo de La Coruña, y luego ya llegaría ese partido contra el San Fernando. En esta tanda de 2 partidos antes del, no sé si decisivo, pero muy importante ante el San Fernando, contra Linares y Córdoba, ¿firmáis algún número de puntos o vamos a por los 6? La media inglesa, 4 como mínimo, vamos. Tengo fe en ello, 4 puntos como mínimo. La media inglesa, el Ceuta la puede sacar perfectamente. ¿Y tú, Abel, cómo lo ves? Yo creo Porque que fuera son partidos sí, difíciles, pero ya decía yo, el Ceuta, ¿por qué no va a rascar más puntos fuera, aunque sean en esos escenarios tan complicados? Y además se le está dando muy bien los campos grandes, y el del Córdoba es uno de los campos grandes que hay. Yo creo que el más importante creo es el del Linares, creo que ese partido sí que hay que sacarlo adelante, y después, bueno, Córdoba va a competir, intenta sacar los 3 puntos, y si fuese un empate, pues perfecto, pero creo que el partido más importante, incluso más que el del San Fernando, creo que es el del Linares. Bueno, pues nos apuntamos todos ahora que viene la Semana Santa, ¿no?, a la cofradía del Sí se puede, y que vote el Murube Aurelio el domingo, que va a ser importantísimo también, ¿no?, que la afición esté ahí con su equipo, que no está fallando, y que yo creo que cada vez se ve un poco más de gente y un poco más de ambiente y todo el mundo convencido de que esto el Ceuta lo saca. Hacía años, Javier, tú recordarás que desde que estaban en la alineación del Ceuta, jugadores de Ceuta, Pepe Almagro, Cherino y demás, que la afición se queda al final 5 y 10 minutos aplaudiendo y demás, eso es muy bonito. Eso hace años que no se veía eso aquí. Hace años que no se veía, y eso es muy importante. Yo creo que la afición, como ha dicho Abel antes, se está uniendo con el equipo de una forma. Echo de menos que hay que ir un poquito más, hay que 500 o 1000 más espectadores. Pues el otro día bajó un poquito, me parece, ¿no? Sí, era también 1800, era 2000. Domingo de carnaval también, ¿no? Había algún acto de carnaval. Que siempre se nos dan bien los carnavales, ¿eh? Yo sí. recuerdo un carnaval que metimos 3-0 al Cádiz, aquí. Sí, es verdad. 3-0. Con bastantes disfraces por entonces. Que además fue cuando se cambió el terreno de juego, se amplió. Que decíamos, el Cádiz tiene un campo muy grande, no sé qué, pues con 105 centales metió 3 goles al Cádiz, el carnaval. Que parece, Abel, que como decía Aurelio, algo está cambiando, ¿no?, en cuanto a la respuesta de la afición que ya hemos comentado esta temporada, que hacía tiempo que no se veía. Hombre, tiene mucho que ver, me imagino, esos 2 ascensos seguidos que ha conseguido el equipo, y también que te haya tocado haber eliminado al Elche, que te haya tocado el Barça. Sí, esa dinámica del equipo, yo pensaba, cuando llegaron tantas derrotas, es lo que hablábamos, que pensaba que el equipo pues iba a pitar, la afición iba a pitar al equipo, al UAI o a los dirigentes y demás, y todo lo contrario, el equipo ha seguido animando, ha seguido yendo a los campos contrarios, y creo que eso el equipo lo nota, es lo que dice Aurelio, a ver si somos capaces de meter 500 personas más, ojalá cuando abran el Fondo Norte,
y tener más apoyo todavía. Pues lo dicho, ojalá Aurelio, Abel, veamos votar el Murube de nuevo el próximo domingo. Gracias por estar con nosotros y hasta otra. Muchas gracias. Gracias a estos dos aficionados del Ceuta que hoy han estado aquí en la tertulia del equipo blanco para comentar con nosotros la buena trayectoria, excelente en esta segunda vuelta de esta agrupación deportiva Ceuta. Seguimos hablando del Ceuta, aunque ahora de su filial, que empataba a 0 ante el Córdoba B. Sigue invicto el equipo ceutí desde que ha llegado a su banquillo Mohamed en sustitución de Miguel Ángel Berlanga. El filial de la agrupación deportiva Ceuta empató sin goles con el Córdoba B en el José Martínez Pirri, con lo que el equipo blanco sigue invicto desde que Mohamed llegara a su banquillo en sustitución de Miguel Ángel Berlanga. Los ceutíes, que antes habían vencido a Espeleño y Puente Genil, sumaron un valioso punto ante un rival que llegaba a Ceuta clasificado en la segunda posición. El partido fue muy equilibrado en unos primeros compases en los que no hubo acercamientos peligrosos a las porterías. Un mano a mano de Joaquín, salvado por Antonio, fue la mejor oportunidad de los andaluces en este periodo. Con el empate a 0, concluía la primera parte. El choque siguió intenso en la reanudación, en la que tampoco iban a llegar los goles. Un disparo de Marc Esteban, que se estrelló en la madera en el minuto 65, fue la mejor tentativa visitante. Mientras que Cheito pudo anotar para el Ceuta B en una falta lateral en el minuto 89. A falta de 7 jornadas para que concluya el campeonato, el filial del Ceuta continúa fuera de los puestos de descenso. Vamos con el marcador en el grupo 10º de la tercera Federación de Fútbol. Ahí tienen ese Ceuta B 0, Córdoba B 0, Rota 0, Puente Genil 1, Ayamonte 2, Jerez Club Deportivo 2, Coria 0, Gerena 0, Sevilla C 1, Pozo Blanco 1, Ciudad de Lucena 2, Bollullos 0, Antoniano 2, Conil 1 y Cartaya 3, Espeleño 3. La tabla de clasificación la lidera en esta categoría el Atlético Antoniano, que tiene 52 puntos. El equipo que ascendería directamente a Segunda Federación. Jugarían playoff de ascenso. El Córdoba B con 44, Puente Genil con 40, Sevilla C con 38 y Gerena con 35. El Conil, que está ahí el sexto, con 34. El Ceuta B, que en la próxima jornada va a jugar contra el Jerez Club Deportivo, que por cierto ha destituido a su entrenador Juan Carlos Gómez después de esta última jornada, así que visitará el feudo jerezista con nuevo técnico el filial blanco, que se mantiene después de 2 victorias y un empate con Mohamed en su banquillo, fuera del descenso con un punto más que el Ayamonte, el primero que bajaría. Por detrás están el Rota con 18 y el Coria con 17. Más fútbol, vamos ahora a repasar los marcadores tanto en División de Honor como en Liga Nacional Juvenil, donde perdieron los dos equipos de Ceuta. El Polillas en la División de Honor caía por 2-0 en el campo del Vázquez Cultural y el Ucice, que también caía en Lebrija ante el Atlético Antoniano. Empezamos por la División de Honor, vemos los resultados de esa jornada en el grupo cuarto y con ese marcador del equipo ceutí que ya les hemos indicado, ese revés ante el Vázquez Cultural de Marbella por 2-0 en el partido que era el debut de Alejandro Quintana como nuevo técnico del Polillas después de 2 aplazamientos por el temporal. Un Polillas que va a jugar este próximo martes, Día de Andalucía, mañana 28 de febrero, Polillas Séneca en el José Martínez Pirri a las 5 de la tarde. Vamos a ver la clasificación. El Polillas ya el fin de semana jugará el domingo en el campo del Algeciras. Ya partido correspondiente a la siguiente jornada, pero primero ese duelo ante el Séneca en el Pirri mañana a las 5. Tiene 2 partidos menos el Polillas. El Betis es el líder de la clasificación con 60 puntos, aunque empatado con el Almería. Vamos a ver al Polillas, que lo tiene muy difícil para conseguir la permanencia, está cerrando la tabla, es verdad que con esos 2 partidos menos. Tiene 13 puntos, estaría ahora a 13 de la permanencia, tiene que espabilar ya, de lo contrario va a ser muy difícil que pueda salvarse el conjunto Caballa. Están en descenso además el 26 de febrero el San Roque Balompié de Sevilla, el Tomares y el Rusadir de Melilla, además del Algeciras, que es el próximo rival fuera de casa del Polillas. Y en la Liga Nacional Juvenil vamos también con el marcador de la jornada. También hay jornada este martes para el Ucice. Vamos a ir ya con esos resultados. Ahí tienen el marcador del grupo 14 de Liga Nacional Juvenil con la derrota por 2-0 del Ucice en su visita
al equipo sevillano de Lebrija, del Atlético Antoniano. Y la tabla de clasificación, que está encabezada por el Córdoba, que tiene 51, Balón de Cádiz le sigue a tan solo un punto. El Ucice jugará mañana contra el Coria, uno de sus partidos aplazados por el que le queda ya el otro lo recuperó, contra el Coria, como digo, mañana a las 5 en el José Benoliel, y luego ya partido correspondiente a la siguiente jornada, el sábado a la 1 también en el Benoliel ante el Siempre Alegres de La Palma. Son dos partidos en los que tiene que ir a por todas el Ucice en su desesperado intento por eludir el descenso. Tiene 13 puntos en la última posición el equipo ceutí, está situado a 11 ahora mismo de la permanencia. Abrimos ya el bloque de fútbol sala. Les adelantaba que iba a estar con nosotros Everton Ferreira, el jugador brasileño de la Unión África Ceutí, para comentarnos sus impresiones sobre esta nueva victoria fuera de casa por 3-6 el Leganés el sábado del Ceutí, segunda victoria consecutiva a domicilio después de la clara que había logrado anteriormente en la pista de Bisontes Castellón. Un Ceutí que no solo se mantiene en puestos de playoff, sino que ha escalado un puesto, aunque está ahora mismo en la cuarta plaza, empatado con el quinto, que es el Oparrulo, y que precisamente es su próximo rival aquí en el Guillermo Molina. Everton, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido a Club Deportivo. Muy buenas noches. Bueno, ya recuperado, ¿no?, del viaje, que siempre, este no es de los más largos, pero había que ir a Madrid y volver. Sí, bueno, y fueron 2 viajes seguidos, ¿no? Y por eso se torna un poco más complicado. Pero bueno, al final ya nos acostumbramos a eso, ¿no? Lo importante aquí fue un viaje largo, pero volver con la victoria es siempre más fácil, ¿no? Segunda victoria además, segundo viaje y segunda victoria fuera, que siempre es difícil en cualquier categoría y más en esta exigente segunda división, ganar 2 partidos seguidos a domicilio, ¿eh? Sí, este año la verdad que está siendo un poco diferente, ¿no? Y fuera de casa estamos sacando los puntos y en casa estamos teniendo un poco de dificultad, ¿no? Y claro, tenemos que trabajar para conseguir la regularidad, principalmente en casa, que si sumamos los puntos que tenemos que sumar en casa, pues el playoff se acerca más. No fue fácil además porque tocó remontar. Se puso el Leganés con un 2-0 en 3 minutos, marcó muy seguidos los 2 goles y hubo que remar para contracorriente, para remontar, como digo. Sí, bueno, al final los partidos contra el Leganés siempre es muy complicado por su manera de jugar, por su manera de defender principalmente, que es zona. Y fue un pabellón diferente, no fue el de siempre de Leganés, resbalaba un poco la pista, pero bueno, estas cosas para nuestra manera de jugar se complica un poco, pero bueno, al final supimos sufrir ahí y supimos remontar el partido. Es verdad que la defensa zonal de Rubén Barrio siempre se atraganta al Ceutí, porque es un equipo al que cuesta mucho hincarle el diente. De hecho, aquí la victoria fue por 2-1, por un exiguo 2-1. Sí, al final siempre es una defensa muy complicada porque no es una defensa habitual. No creo que tiene 2 o 3 equipos que defienden así, no me acuerdo de más. Y claro, si tú juegas 5 partidos atacando una defensa y luego una contra una defensa, es más complicado, tanto para jugar y tanto para entrenar. Son cosas diferentes. No es fácil meterles 6 goles, es verdad que 2 de ellos ya, bueno, el último con el Leganés atacando con portero jugador, el quinto también fue una pérdida del portero, en fin, pero meterle 5 goles a un equipo como el Leganés con ese entrenador no es nada sencillo. Sí, es muy complicado. Y en su pista. Es muy complicado, pero al final cuando tú vas perdiendo, tú tienes que salir, tienes que atacar. Ellos al final, al principio del partido, empezaron defendiendo media cancha. Y luego cuando va perdiendo, tienen que subir sí o sí. Y ahí cuando suben la defensa a nuestro equipo, pues nosotros nos sentimos más cómodos. ¿Y en casa qué le está pasando al Ceutí, Everton? Que habéis empezado la temporada, habíais empezado la temporada muy solventes en casa, como decía Tomás que quería y como queríamos todos, ¿no?, que fuese un fortín el Guillermo Molina, pero lo habéis estropeado un poco en las últimas jornadas en casa, ¿eh? Sí, eso es verdad, y eso hablamos entre nosotros. Tenemos que encontrar la regularidad, principalmente dentro de casa, porque si queremos lograr nuestro objetivo, tanto del equipo, del club, del cuerpo técnico, que es el playoff, tenemos que sumar en casa lo máximo de puntos posible. Y sí que es verdad que perdimos puntos que no pensábamos perder. Fue el caso del Barcelona, el caso del Betis. ¿Cuál es el problema? Pues no sé, la verdad. Pero tenemos que sacar sí o sí los puntos que vienen ahora, porque si queremos lograr el objetivo del club, tenemos que sumar en casa. De todas formas, habéis reaccionado a tiempo, porque ahora venían estos 2 partidos fuera y se han ganado.
Pero también es verdad que estamos en un momento clave de la temporada. Hay diferencias muy cortas con los que vienen por detrás, especialmente un par de equipos, y es el momento de despegarse porque luego, si no, el margen de error ya casi que no existe, ¿no? Sí, sí, ahora pienso yo que es el momento más importante de la temporada, es donde los partidos que perdimos en la primera vuelta ya no podemos perder los puntos que perdimos, principalmente en casa. Tenemos que ser fuertes en casa, salir afuera y competir como venimos competiendo. Y seguramente si sacamos los puntos que tenemos que sacar en casa y competir fuera como estamos competiendo, seguramente estaremos en playoff. Bueno, en lo personal, Everton, ya tu cuarta temporada aquí en Ceuta, en el Ceutí. Eres casi un caballa de adopción ya, ¿eh? Sí, sí, yo ya soy caballa ya soy caballa. Bueno, aquí estás a gusto, ¿no? Estoy muy a gusto, la verdad. La directiva siempre se ha portado muy bien conmigo, el club, el cuerpo técnico, la ciudad, las personas que conocí aquí. La verdad que desde el principio, al principio al final tuve problemas del COVID, pero sí que cuando él se fue volviendo a la normalidad las cosas, siempre me sentí como en casa, siempre me trataron la gente como en casa, entonces me siento muy a gusto aquí y bueno, a ver qué pasa. Y la temporada pasada, por ejemplo, que no tuviste mucha suerte con las lesiones, aún así terminaste siendo el máximo goleador del equipo. Me imagino que también está en tu mente intentarlo esta temporada, ¿no? Sí, al final los jugadores ofensivos siempre hay que estar metiendo gol, claro. Pero bueno, si no me salen los goles, pero puedo ayudar con asistencia o con defensa o desde el banquillo apoyando a mis compañeros, pues cualquier ayuda en los momentos clave o en cualquier momento es bienvenido, ¿no? Se ha hecho un buen bloque, ¿no? Se hicieron buenos fichajes y desde el principio hemos visto que este Ceutí era un aspirante a disputar el playoff. Lo contrario, deportivamente sería un fracaso, pero bueno, de momento estáis dentro del objetivo, apurados, pero dentro, ¿no? Sí, bueno, al final nuestro objetivo es siempre estar en el playoff. Sí que hubo momentos, principalmente cuando perdimos en casa, que pensábamos que las cosas serían complicadas, pero al final teníamos un bloque muy bueno, un vestuario increíble, que al final cuando las cosas se complican estamos juntos, que eso es importantísimo, y los partidos fuera pues, conseguimos ganar y mantenernos ahí en el playoff. Tú como llevas 4 temporadas, eres de los que tiene ahí la espinita clavada de intentar el ascenso, ¿no? De aquel playoff contra Manzanares que lo vimos tan cerca y al final se perdió, ¿no? Sí, bueno, este fue muy complicado, pero bueno, siempre tenemos eso, ¿no? De jugar el playoff y ascender con el Ceutí. Y bueno, esta temporada creo que estaremos ahí compitiendo para ascender el equipo Ceutí a primera. Bueno, de momento vamos a recordar qué pasaba en esa pista de la fortuna, que como ha dicho antes el jugador del Ceutí Everton, fue la cancha donde se jugó, que no es la habitual del Leganés este partido, y la verdad es que le dio suerte el nombre, esta fortuna que tuvo el equipo caballa, aunque la tuvo que buscar para remontar ante el Leganés, como hemos dicho, al final la victoria ante el equipo pepinero por ese 3-6 que mete al Ceutí como cuarto en la tabla. La Unión África Ceutí consiguió en Leganés su segunda victoria consecutiva a domicilio al imponerse por 3-6, con lo que se mantiene una semana más en los puestos de playoff de ascenso a Primera División. Los unionistas tuvieron un mal inicio de partido, pero reaccionaron para remontar la doble ventaja de los locales y terminar haciéndose con el triunfo. Después de la contundente victoria de la semana anterior en Castellón por 0-4 ante un rival directo como el Bisontes, los unionistas se medían a un Leganés que lucha por la permanencia y que les complicó las cosas en el inicio del encuentro, ya que los pepineros se pusieron con 2 goles de ventaja a los 3 minutos. Los de Tomás de Dios salieron despistados y encajaron el primero en un saque de esquina culminado por Manu García. E instantes después el segundo, también de Manu García como autor. Sin embargo, los ceutíes lograron asentarse en la pista, le tomaron el pulso al partido y el ítalo-argentino Lucas Franchini conseguía el 2-1 en jugada de estrategia en el minuto 9. Luego llegaba el empate a 2, obra de Joaquín en el minuto 12. Y en el 16 el propio jugador balear hacía el 2-3 con el que se iba a llegar al descanso. El Ceutí había atacado bien la habitual defensa zonal del equipo de Rubén Barrios, provocando pérdidas y con posibilidades de haber ampliado el marcador. El equipo caballa comenzó la segunda mitad también un poco dormido y recibía el empate a 3 en el minuto 30, anotado por Alex Fuentes.
Los blanquinegros respondieron rápido y Manu Orellana lograba el 3-4 también en el minuto 30. El quinto de los caballas fue de Cristian Rubio tras una mala entrega del portero en el minuto 35. Y con el Leganés atacando con portero jugador llegaba el definitivo 3-6 anotado por Manu Orellana desde su campo. Así acababa un partido difícil para el Ceutí por su mal inicio, aunque supiera reponerse con acierto. Los blanquinegros escalan hasta el cuarto puesto de la tabla tras el empate en Benavente del Oparrulo, al que se medirán en duelo directo el sábado que viene en el Guillermo Molina. Pues el próximo partido va a ser con Burela. Burela es el próximo rival de la Unión África Ceutí. El Oparrulo también tiene que venir todavía en esta segunda vuelta aquí al pabellón Guillermo Molina, pero ese partido de las 6 de la tarde de la próxima jornada es contra otro de los que está ahí metido en esa zona de playoff de ascenso, como es el equipo gallego del Burela. Bueno, viendo el resumen del partido, un poco lo que estábamos comentando antes, Everton, la capacidad de reacción que tuvo el equipo y luego también estar firmes ahí en la segunda parte para ampliar la renta cuando ellos llegaron a empatar el partido a 3. Sí, al final sufrimos un poco los primeros minutos, pues no salimos como tenemos que salir, pero cuando remontamos el partido ya nos sentimos muy cómodos. Al final, como te dije antes, ¿no? El equipo que va perdiendo tiene que salir y si jugamos contra un equipo que nos presiona a nosotros, tenemos un buen trato con el balón y nos sentimos muy cómodos con una defensa presionante. Bueno, vamos a saber también lo que decía el míster Tomás de Dios a la conclusión de este encuentro. Esto era lo que comentaba el técnico salmantino. Felicitar al colectivo, ¿no? Porque el partido se complicó muchísimo desde los primeros instantes, nos pusimos 2-0, perdón, perdiendo. Es verdad que nos faltó concentración e intensidad en esos minutos y era una de las causas pendientes que teníamos, ¿no? De remontar marcadores tanto en casa como fuera de casa. Felicitar al colectivo porque en los momentos delicados ha tenido una gran concentración, hemos recuperado ese marcador, nos hemos ido 2-3 y a partir de ahí ya teníamos manejado situaciones del partido, si bien nos han creado muchísimas dificultades, pero al final sufriendo en equipo, sufriendo en orden táctico, sufriendo en los momentos críticos hemos sido muy competitivos, de ahí felicitar de nuevo al colectivo y seguimos mirando hacia arriba, el playoff es nuestro objetivo y a partir de ahora estamos dando con la tecla de ya no ser irregulares, por lo tanto vamos a ser un equipo mucho más consistente en estos momentos. Pues vamos ya con el resultado, el marcador de la jornada, los resultados de esta segunda división de fútbol sala. Barça Athletic 4, Sala 5 Martorell 4, Full Energía Zaragoza 0, Sala 10 Zaragoza 5 en el duelo Maño, con dos equipos que también aspiran a meterse en playoff de ascenso. El Valle 2, Bisontes Castelló 1, Burela 7, Betis B 1. Burela, recuerden, próximo visitante del Guillermo Molina este próximo sábado a las 6 de la tarde. Peñíscola 5, Alcira 2, Leganés 3, Ceutí 6, Atlético Benavente 2, Oparrulo 2 y el Ejido Futsal 3, Gran Canaria 0. El Peñíscola liderando la tabla como siempre con 58 puntos, destacadísimo ahí como líder. Segundo el Burela, ese próximo rival del Ceutí, partido muy complicado aquí en el Molina para los blanquinegros, tiene 44 puntos, el Alcira es tercero con 39, el Ceutí cuarto con 34 y el Oparrulo, al que también tendrá que enfrentarse, como hemos dicho, en esta segunda vuelta aquí en el Molina, el equipo Caballa, que tiene 34, empatado por tanto con el Ceutí. Quedan fuera de playoff momentáneamente el Sala 10 Zaragoza con 32 y el Ejido Futsal también con 32 puntos. Ya se ha distanciado el Full Energía Zaragoza. En la zona baja de la clasificación encontramos al Atlético Benavente, que es el primero que descendería, está marcando la permanencia, sigue marcándola el Leganés con 20, el Benavente 15, el Valle 14 y Gran Canaria 10 puntos. Bueno, pues el Burela, que me he liado ya antes con el Oparrulo, con los gallegos, que están ahí muy fuertes, pero partido en el que la verdad es que al ceutino le vale otro resultado que no sea ganarlo, pero es un partido muy complicado. Sí, exactamente como tú has dicho. Es un partido muy complicado. El segundo es un partido que tiene, es un equipo que tiene gente muy experimentada, un gran entrenador.
Pero bueno, como te he dicho, ¿no? Que en casa ahora mismo, a partir de ahora, tenemos que ganar todo. Todo lo que viene tenemos que ganar en casa. Un partido que a ti te trae también buenos recuerdos, ¿no? Por tu paso por el Burela. Sí, estuve ahí un tiempo y bueno, contento de ver los amigos que hice ahí. Allí te temen en Galicia, ¿eh? Te conocen bien. Recuerdo también cuando fuimos a Noya, así que a ver si te sale un buen partido contra tu ex equipo. Bueno, a veces sale un buen partido, pero bueno, al final queremos que salga un buen partido para el equipo y si salimos con la victoria, mejor todavía. Pues Everton, gracias por estar con nosotros aquí en Club Deportivo. Mucha suerte para el equipo y también para ti en lo personal y que sigas metiendo muchos goles como siempre y aportándole tanto al Ceutí. Gracias. Gracias a vosotros. Hasta otra. Despedimos ya a Everton Ferreira, el jugador del Ceutí de fútbol sala. Seguimos hablando de fútbol sala porque nos queda todavía conocer qué pasó con el filial y también con los juveniles y el fútbol sala femenino. Empezamos por el Ceutí B, que volvió a perder contra el Bujalance, en este caso, derrota de los blanquinegros que tienen ya casi imposible la permanencia en la categoría. El Ceutí B perdió en el Guillermo Molina 3-5 contra Bujalance en un disputado encuentro. Se adelantó el equipo local por mediación de Teixeira, pero 2 tantos del conjunto cordobés, situado en posiciones de descenso, voltearon el marcador. La expulsión de Smile en las filas unionistas y la consiguiente inferioridad en pista no la supo aprovechar Bujalance, llegándose al descanso 1-2 favorable al combinado andaluz. Teixeira empató en la reanudación, pero 2 goles seguidos de la escuadra califal pusieron el luminoso en un adverso 2-4. El Ceutí B perdió de nuevo fuelle en la segunda parte, esta vez más justificadamente al sumarse una nueva expulsión en el cuadro caballa, Iván Galván en la recta final del encuentro. Pese a ello logró recortar diferencias con el gol de Mohamed, también en inferioridad numérica y con portero jugador, para meterse otra vez en el encuentro. Pero una vez más, los cordobeses respondieron inmediatamente logrando David Leal su tercer tanto y el quinto de su equipo, sin tiempo ya para la reacción local. 27 puntos quedan por disputarse hasta el final de la liga regular. El filial del Ceuta B necesita actualmente 18 puntos para la salvación y que sus rivales directos por la permanencia fallen. Tarea cada vez más complicada para los de Quino Gallardo. Pues como hemos dicho, casi imposible lo tiene el filial del Ceutí. Vamos con los resultados de la jornada y nos quedamos con ese marcador del Ceutí B 3-5 ante Bujalance. Además, Jerez Futsal 2, Jaén 6, el Pozo Murcia 7, el Pozo Ciudad de Murcia 7, Jumilla 2, Alcalá 4, Melistar de Melilla 2, Dos Hermanas 4, Coineña 5, Zambú Pinatar 4, Mengíbar 3, Sporting Almería 4, Puntarrón Futsal 5 y Córdoba Patrimonio de la Humanidad B 6, Sima Granada 2. El Sima que precisamente va a ser el próximo rival del Ceutí B el sábado a las 6:30 de la tarde en la pista de los granadinos. El Melistar de Melilla resiste pese a la derrota de esta última jornada como líder con 44. El Córdoba B tiene 43 y Bujalance y Alcalá 40. Nos vamos al descenso. Ahí está el Ceutí B, que hay que recordar que tiene menos partidos por esos aplazamientos por el temporal de estas últimas semanas. Vamos a ir ya con ese bloque, segundo bloque de la tabla. El Ceutí colista con 7, tiene ese partido menos. Y por delante estarían el Jerez, que marca la permanencia con 24, y en descenso también Almería, Sporting Almería 22, Dos Hermanas 20 y Jumilla 8 puntos. Solo pudo jugar en la División de Honor Juvenil en este pasado fin de semana el Deportivo Ceutí, no porque tuviésemos, como les decía, antetemporal en el Estrecho, sino en Melilla. No pudo volar desde Málaga hasta Melilla, ya estaba en el aeropuerto, el Puerto Atlético, para desplazarse, pero no pudo jugar contra el Peña Real Madrid en lo que iba a ser un doble enfrentamiento ceutí-melillense en esta jornada. Sí jugó el Deportivo contra el Peña barcelonista de Melilla y victoria para los de Bermúdez. El Deportivo Ceutí se tuvo que emplear a fondo para superar a la Peña barcelonista, colista del grupo, en el partido de vuelta del derbi de las ciudades autónomas. Aunque los locales se fueron al descanso en clara ventaja, 3-0, los melillenses no le perdieron la cara al encuentro, poniéndose uno abajo 5-4 a 4 minutos del final. Javi Martín, que venía de debutar con la selección española sub-17, ampliaba de nuevo diferencias para los deportivistas, logrando el 6-4. Mario dejaba el partido prácticamente sentenciado con el 7-4 y en el último minuto y sin tiempo para más, la Peña lograba el definitivo 7-5.
Al igual que en la ida, un partido disputado y ajustado en el marcador que cayó del lado de los ceutíes, que mantienen la sexta plaza en una jornada en la que sus rivales más directos, Torremolinos y El Ejido, se enfrentaron con victoria para los costasoleños. Los de Sergio Bermúdez, que no pudieron contar sin su goleador Jawad, convocado con el Ceutí B, viajarán la próxima jornada a Córdoba para medirse a la de Cor. Ahí ven ya el marcador de la jornada en esta división de honor de juveniles de fútbol sala, jornada 21ª, con ese Deportivo Ceutí 7, Peña Barcelonista 5 y el otro duelo Ceutí-Melillense, Melillense-Ceutí en este caso, Peña Real Madrid, Puerto Atlético, aplazado por ese temporal en Melilla. Vemos la clasificación. El primer puesto es para el Sporting de Almería con 51 puntos, segundo el Sima Granada con 45. El Deportivo Ceutí va a jugar contra el Adecor, que es tercero, a domicilio en la próxima jornada, el sábado a las 3:15 de la tarde en tierras cordobesas, y el Puerto Atlético va a recibir al otro Córdoba, al Córdoba Patrimonio, el domingo a la 1 de la tarde. El Córdoba, que es el 12º, y el Puerto, que es el 14º, tiene 2 partidos menos, un partido muy importante en esa lucha por la permanencia del equipo portuario ante un rival directo. El Puerto tiene 19, primero que bajaría, pero ya digo, con esos 2 partidos menos. Por detrás están Mutrayil de Motril con 17 y Peña Barcelonista de Melilla con 9 puntos. Fútbol sala femenino ahora. En una jornada redonda para nuestros equipos, goleó el Camoens en su partido aquí en nuestra ciudad, en el Guillermo Molina, y ganó a domicilio, dio la sorpresa en El Ejido el Congeceu, este renacido Congeceu que está luchando por la permanencia en la categoría. Nos quedamos con el partido que se jugaba aquí en nuestra ciudad, con ese 7-0 que le endosaba a su rival el Club Deportivo Camoens. El Camoens mandó de principio a fin, superando en todas las facetas del juego a un Córdoba Cajasur, penúltimo clasificado, que venía de perder en casa la pasada jornada con la Congeceu. Las chicas de Morante y Salinas salieron con decisión y resolvieron el encuentro por la vía rápida, yéndose al descanso con un contundente 6-0. En la reanudación levantaron el pie del acelerador y, manteniendo la portería a 0, sumaron un nuevo tanto hasta el definitivo 7-0. Los 7 tantos marcados por jugadoras distintas. Un triunfo que les afianza en la 7ª plaza, puestos de Copa de la Reina, a pocos puntos de los 3 equipos que le preceden, los filiales Alcantarilla, Torreblanca y Roldán. Las ceutíes con 2 partidos menos, al igual que las melillenses de Torreblanca, quintas y que este fin de semana no jugaron. Una jornada propicia para el combinado Caballa, en la que se dejaron puntos sus 4 oponentes más inmediatos en la parte de arriba. La próxima jornada, la 19ª, a 7 partidos para el final de la liga regular, el Camoens afrontará un encuentro de altura en la pista del Roldán B, cuarto clasificado, 5 puntos por encima de las ceutíes. El domingo a las 12 va a ser ese partido Roldán B Camoens. El Congeceu jugará contra el Cádiz el domingo a las 12 aquí en el Guillermo Molina. Y ahí tienen los resultados de la jornada en esta segunda femenina, con esos marcadores de los equipos ceutíes: Camoens 7, Cajasur 0, y el marcador también del Congeceu con su victoria por 2-4 en la pista del Inagrup El Ejido. Clasificación liderada por Atlético Torcal, que tiene 17 puntos, segundo la Algaida con 16, los 2 equipos que jugarían el playoff de ascenso. En zona de Copa del Rey están El Ejido, Torreblanca B de Melilla, Roldán B, Alcantarilla B, Camoens y Martos. Y en la zona baja de la tabla, luchando por la permanencia, tenemos al Congeceu, que está el último con 16 puntos, pero tiene un partido menos. Y ya ven cómo están las cosas, con 17 al Andalus, Guadalcacín y Cajasur de Córdoba. Todo apretadísimo ahí en la cola de la clasificación. Y en waterpolo, nueva derrota del Club Natación Caballa, que es último en la división de honor masculina de este deporte. Es verdad que tiene 2 partidos menos el conjunto ceutí, el Rubí, que le antecede en la tabla, tiene 1 menos, y hay un partido clave que se jugará en la pista del Rubí, que probablemente, en la piscina del Rubí, que probablemente va a decidir el descenso en esta categoría, donde solo baja un equipo. Cayó en la piscina del Cataluña el equipo de Peter Cubisco. Estos fueron los resultados de la jornada en esta división de honor de waterpolo.
Ahí los tienen. Barceloneta 15, Mediterráneo 5, Real Canoe 14, Terrassa 12, Tenerife Cheide 10, San Andreu 9, Rubí 14, Mataró 12, este resultado que manda al último puesto al Caballa, Barcelona 6, Sabadell 8 y Cataluña 12, Caballa 7. Pagó su mal comienzo de partido en los dos primeros cuartos el equipo ceutí. El Astrapul Sabadell resiste como líder, 30 puntos, segundo el Athletic Barceloneta, que va a ser el próximo rival del Caballa en cuanto a la jornada que le correspondería el 18 de marzo a las 10:45 este partido ante el histórico Barceloneta, el gran dominador del waterpolo nacional durante años. Pero antes va a jugar uno de sus aplazados, el Caballa va a ser contra el Canoe el sábado 11 de marzo a las 12, también aquí en la piscina Lorena Miranda. Y el día 31 de marzo será ese partido clave ante el Rubí, también aplazado por el temporal que impidió viajar al Caballa. Caballa último, tiene 15 puntos y un partido menos con respecto al Rubí, que tiene 16 puntos. En realidad el Caballa tiene 2 menos que los que han jugado todas las jornadas. Pues así, de esta forma, se nos ha agotado ya el tiempo, llegamos al final de nuestro Club Deportivo de este lunes. Más deporte durante toda la semana aquí en Radio Televisión Ceuta. Vuelve Club Deportivo el próximo lunes, como siempre, a las 9. Gracias por su atención. Muy buenas noches.